estructura que condujo a un nuevo organigrama funcional. Sabemos perfectamente que los recursos son limitados, pero para gestionar bien se requiere un equipo gerencial sólido, bien formado y eficiente. Ustedes saben perfectamente que ACE es el principal prestador de salud que asiste al mayor número de usuarios como institución única. De hecho, la media salarial gerencial del sector privado está por encima de los 500.000 pesos uruguayos. Desde un inicio dijimos que ACE la deben gestionar los gerentes y que los gerentes tienen que tener más territorio y menos escritorio. Lo dije yo mismo en este mismo salón de actos el 2 de abril cuando hicimos el acto de toma de posesión. Esto tiene que acompañarse, lógicamente, de una estructura salarial acorde. No obstante, quiero ser claro, la reestructura salarial que se ha difundido no se aplicó. Al mismo tiempo, quiero enfatizar que los datos difundidos a la opinión pública son falsos. 125 millones menos y no 146 millones más, 133 personas menos y no 52 cargos más, solo 14 incrementos salariales de verdad, digamos, y no 44 como falsamente se expresó. Bueno, a ver si se entiende lo que acabamos de escuchar. Pepe. Sí, pero no, sería Por eso. algo así, ¿no? Y no se hizo la reestructura porque se filtró la información antes. Es lo que no me queda muy claro. Yo al principio también me pasó lo mismo. A mí me llegó esa tabla con todos los valores, con los cargos nuevos, que van desde un chofer que gana 90.000 pesos hasta el gerente general, ¿no? Digo, en la escala salarial, sí. No estoy hablando de que no lo merezca. Nada raro, Claro, pero me llamó la atención porque justamente entendí como que eso se iba a aplicar, pero por lo que dice el presidente de ACE, en realidad no llegó nunca a aplicarse. Pero si estaba escrito es porque en algún momento... Entonces, ¿por qué no se aplicó? No. Se había estado votado. Porque se alteró... Se había estado votado en el directorio. Bueno, no sé si se llegó a votar porque está ya la conformación del directorio en general. Yo te explico. Porque me parece que falta algún voto ahí, ¿no? Pero falta, ¿no? Falta. Pero al margen de eso... ¿sabés qué? A mí me gustaría, de verdad, que cada vez que pasáramos por el proceso de transición, cada encargado de, por ejemplo, o un ministerio o un ente descentralizado, como en este caso es ACE, y tan importante como es ACE, dijera, miren, yo tengo 100 funcionarios, 70 son presupuestados, son los funcionarios de toda la vida. Conmigo entraron 20 más y se van a ir otros 20 tantos. O sea, que me lo muestren, que me lo digan, porque si no, esto así termina siendo una suerte de papelón, en definitiva, donde uno no sabe, sobre todo el ciudadano común y corriente, dónde está parado. Decime con cuánta gente contás, cuánta gente trajiste, cuántos vas a sacar de la anterior administración y después, ahí sí, negro sobre blanco, puedo entender los números. Así no lo entiendo. Fernando. Sí, a mí me pasa algo parecido, con la diferencia es que los números que Olesker maneja son números que miran en una visión de perspectiva más amplia que los datos que presentaron las denuncias públicas. Y entonces esos datos que está dentro de una perspectiva de cómo reorganizar, en una perspectiva de cómo hacer que este organismo sea más eficiente y cumpla con los objetivos que tiene por delante, la atención primaria de salud, los recursos de medicación, y todo esto viene en un plan de desorden. Había desorden administrativo, desorden burocrático, desorden en la ejecución de la entrega de medicamentos, desórdenes en los pagos de los deudores, acreedores. Proveedores. Y entonces, en medio de toda esta ensalada salen números, salen ejecuciones, como extirpados de un lugar que estaba pensando en un proyecto. Entonces, creo que hoy en día lo que va a tener que hacer es transparentarse perfectamente la herencia que quedó, que lo haga la Auditoría General de la Nación, y como tiene que ser, y adelante. Pero esto en concreto, ¿es un tema de herencia o es un tema de que... Hay un desorden... de que los que están desordenados son las nuevas autoridades. Hay un desorden de ACE que no dejó ACE en 2019.
que teníamos un déficit o una herencia que se dejó para el gobierno que vino después de unos 9 millones de dólares. Y ahora esa herencia viene con 80 millones de dólares. Entonces, la diferencia es importante. Y cuando Olesker habla... Pero ¿y eso responde a que te digan que hay una reestructura que después te dicen que no se aplicó? La reestructura, nosotros empezamos a discutir de una reestructura que nunca fue presentada oficialmente. Y empezamos a discutir de la reestructura en función de datos parciales que dijeron dos diputados del Parlamento. Entonces, vamos a ponerlo en claro, este punto es mucho más amplio. ACE es una organización que, según las autoridades, están diciendo que estaba en un estado de desorganización importante, administrativa, ejecutiva, en lo que tiene que ver con la logística y en lo que tiene que ver con la deuda con los proveedores. Esos números están claros afuera. Hablemos con los proveedores a ver cuánto le debe, si es mentira o no es mentira. Pero si a esa reestructura se necesita eficiencia, se necesita efectividad, pues hay que dársela. En una reorganización, según las autoridades en este momento de ACE, dicen que esto significaría un ahorro que se mide anualmente, no se mide de un mes a otro. Leandro. Sobre el tema de herencia es un relato, claramente, la instalación de un relato como pasa en otras áreas del Estado. Naturalmente, cada ¿No vez es que cambia mayor el déficit que dejó ACE este año? No, ni que sea ni que no sea. No, pero tampoco si lo que relato mencionar. es porque Digo, el déficit... es parte de un relato porque seríamos muy contradictorio darle un 60%. Claro, capaz que me decís, mira, hubo pandemia mediante, ¿sabés qué? Es obvio que el déficit va a ser mayor. ¿Está? Es otra cosa. Pero lo que pasa es que digo, yo no tengo la información y si no tengo la información no repito cosas. Entonces, ¿por qué? Pero sí repetí que es relato. Sí digo que, porque hablé con gente que estuvo en la conducción anterior y me dicen otra cosa. Entonces, como hay dos versiones, yo no quiero contraponer dos versiones, no quiero repetir ninguna. Vamos a atenernos a los hechos. Acá hubo un planteo de aumento salarial que el propio presidente Danza de ACE, quien se fue 15 días de licencia apenas asumido cuando el gobierno había declarado la alerta roja. De frío, por la ola de frío. Bueno, se fue, dice que quedaron en suspenso. Si quedaron en suspenso es porque estaban. O sea, acá no estamos inventando nada. ¿Tá? Yo tengo las listas acá de los aumentos. ¿Tá? Por otro lado, a propósito de lo que decía Pepe, el directorio funciona con 5, está funcionando con 3. Falta nombrar representantes de los trabajadores y representantes de los usuarios. Ese directorio de 3 votó antes estos aumentos, que ahora tuvieron que dejarlo en suspenso, ¿verdad? Después se fue, la conferencia de prensa apenas volvió de Danza, porque había explotado ese lío. Entonces digo, hay otras perlitas. Por ejemplo, ellos dicen de que están suprimiendo contratos. Me consta, sé nombre y apellido, no lo voy a decir porque no cabe, no viene al caso, que no le han renovado contrato a enfermeros. Acá en la Costa de Oro, sé 2 o 3 policlínicas de enfermeros que no les renovaron el contrato. O sea, gente que está en la primera línea de atención. Sin embargo, están con ese tema de los gerentes, ¿no? Y por ejemplo, la vocal, voy a poner este ejemplo porque es bastante ilustrativo, vocal del directorio, la doctora Marcela Cuadrado, según me dicen, ella es una médica de familia que estaba en la policlínica de San Bautista cobrando 40 horas semanales, un sueldo de dedicación total que le llaman, que son algo así como unos 100.000 pesos, algo, cifra redonda. Se quedó o sea, suma a su cargo de vocal, se trajo su cargo de San Bautista para sumar su ingreso a los casi 200.000 pesos que le implicaría como integrante del directorio de ACE. Pongo algunos ejemplos para que veamos lo que yo digo y lo que yo hago, ¿no? La diferencia entre el discurso y los hechos. Y después, bueno, ya estamos con temas de que acá se habla de, en determinado momento, la conferencia de prensa, hablaron de justificar los aumentos. Sí, porque van a salir del escritorio y van a ir más a territorio. Claro, pero por ejemplo el gerente general dice que le deben agregar 8 horas. El gerente general no marca tarjeta, nunca marcó.
¿Dónde van a sacar? De 40 a 48 horas. Ni el directorio, ni el gerente general, ninguno marca tarjeta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a decirle, como dice Pepe, vamos a decirle la verdad a la gente. ¿Y cuál sería la verdad? Che, para lograr que te vengan a trabajar al ámbito público hay que pagar mucho. Exacto, puede ser. ¿Esa sería la verdad? Puede ser. Puede ser. ¿Qué te dice esto, Jorge? Digo, esto todo, ¿no? Lo que planteaba Fernando, lo que plantea Pauletti. A ver, lo concreto es que los sueldos no se han aplicado. El aumento de sueldo que había no se han aplicado. Que había dificultades en ACE al término del gobierno pasado por haber... Eso mismo lo discutimos acá. Cuando se hablaba, no sé si Pepe estaba, cuando se hablaba de que se habían adelantado inclusive cosas para el año posterior, y el gasto para el año posterior, justamente porque no se podían comprar medicamentos y otras cosas. Y se sabía que había un déficit como de 150 millones de dólares. Esto se habló acá. Me acuerdo que Connie decía que no y que después salió todo eso como era. Yo creo que esto lo mejor es que eso se clarifique, ¿viste? Yo no sé si lo suspendieron porque habló Nacho Álvarez en la pecera o lo suspendieron antes, yo no sé, eso no lo puedo determinar, no sé. ¿Me entendés? Ahora, si se está reevaluando, si el presidente dice que se va a ver de vuelta y después verá si se aprueba o no se aprueba, está bien, para mí es una palabra válida y que bueno, y que es razonable si es que hay problemas. Ahora, yo la verdad que lo que dice Pepe, lo traigo porque es una vieja que se sepa la cantidad de gente que se precisa y todo lo demás. Eso es una cosa extraordinaria. Sí. Y en el Estado es absolutamente interplanetaria. El Estado no sabe la cantidad de gente que precisa. No supo, no sabe, espero que sepa. Y después más adelante. hablamos de eficiencia Pero no sabe. aspiramos a ser el eficientes. Estado no sabe cuánta gente precisa. Es terrible. Eso es una realidad. Es decir, preguntarle a UTE cuánta gente precisa. Preguntarle al Ministerio cuánta gente precisa. Al Ministerio cualquiera, el que quiera. Todos te van a decir que le falta gente. Todos van a decir lo mismo. Ahora, no sabes cuánta gente le falta. Cuando se toman gente, igual sigue faltando gente. Y vos mirás el Estado funcionando por dentro y decís, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Hoy creo que estamos en 300 y pico miles de funcionarios. Capaz que se precisan todos, yo no lo sé. Capaz que está todo uno justificado, pero a veces no lo ves así. O por lo menos la experiencia que a uno le toca, ¿no? Y habría que ver, el servicio civil nunca, yo no sé si alguna vez va a poder concretar, saber cuánta gente trabaja y precisa el Estado. No tanto la que trabaja, la que precisa. Pero bueno, no sé si se va, ojalá se pueda saber alguna vez. Yo la verdad lo veo muy difícil. Valeria. Yo creo que hay algunas cosas, el otro día lo hablamos, creo que fue el viernes, y a mí me parece que hay que terminar con los relatos y los datos son públicos y todos podemos acceder. La realidad es que la deuda que recibió el gobierno pasado, o sea, que recibió del último gobierno del Frente Amplio, fue de 30 millones de dólares y este gobierno dejó 60 millones de dólares, que se explican primero porque el gobierno pasado... No, son 30. Te digo, son 30. Pero da tus números. Es información pública, los podés pedir en la rendición de cuentas. No, da 9. Pedí la rendición de cuentas. A ver una cosa, da 9. Tú hablaste, o sea, tenés una fijación personal conmigo. No tengo fijación contigo. No solo me faltás el respeto, me interrumpís, quiero que me dejes hablar. Disculpa, bueno, a mí me gusta déjala seguir, por argumentar, favor. no Sí, pero pedir a mis decís compañeros. una cifra de 30 Digo millones. la cifra que dice déjala seguir, la Fernando. rendición de cuentas del gobierno anterior cuando asumimos. No es muy difícil, buscalo que lo vas a encontrar. Fueron 30 millones de dólares. Este gobierno dejó 60 millones de dólares. El presupuesto de ACE en el gobierno pasado aumentó en un 19%. Se explica por el aumento de servicios. Por eso también aumenta la deuda que se deja. Todos los gobiernos dejan deuda. Por eso la última rendición de cuentas de los gobiernos la vota el nuevo gobierno que asumió. Esto pasa en todos los periodos de gobierno. Por el otro lado, no estamos hablando de una reestructura. Eran creación y aumentos de salario. Las reestructuras se discuten con los trabajadores. Y los trabajadores se enteraron por la prensa. Lo dijo Martín Pereira, lo dijo José López. O sea, acá no hay una reestructura de ACE. Lo único que se planteó es un aumento de salario para jerarcas y creación de otras jerarquías. No hay una reestructura. Cuando se discute reestructura, se discute desde el auxiliar de servicio hasta
el cargo más alto en ACE. Y acá no hay una discusión, no hubo una reestructura en ACE y de hecho uno puede mirar en las redes sociales, los dirigentes de la Federación de Salud Pública dicen que quedan en suspenso los aumentos salariales definidos. O sea, bien, por lo tanto, no hay una reestructura. También salieron legisladores del propio Frente Amplio a cuestionar esto, que también se enteraron por los medios de prensa, por lo tanto no fue algo que tuvo un debate de decir, bueno, hay un plan para ACE y en la base del plan que tenemos para ACE se plantean estas modificaciones de los cambios en las jerarquías. Yo creo que estuvo bueno que volvió el presidente de ACE, creo que se necesitaba como poner un poco más en orden la casa. Y me parece saludable que ante tanto cuestionamiento de todos lados, de los trabajadores, de la fuerza política que gobierna, de la oposición, esto quede en suspenso y que se haga una discusión mucho más profunda en lo que tiene que ver con cómo tiene que funcionar ACE y no solo en las jerarquías, ¿no? Pablo, faltan Lo dije el viernes, ¿no? Harto, ¿no? Harto, la verdad. Lo que se ve acá es la discusión si eran 9, eran 30, eran 8, eran 26, si vos me lo dejaste peor, yo te lo dejé mejor, etcétera, etcétera, que la gente no lo comprende mucho, porque nosotros tenemos acceso a determinada información de repente que podemos detallar un poco más, pero el que nos está mirando, ni el que nos está mirando, ¿qué está mirando? Lo que ve es que sí, que habían 14 personas que reciben un aumento salarial. Quizás desproporcionado, no, quizás sean técnicos que lo merecen, no lo sé. Yo creo que acá lo que hubo... En primer lugar, lo que hubo es una falta de explicación de cuál iba a ser la reestructura. Que puede ser que sea buena o no, no lo sé. Pero no se explicó. Porque si nosotros preguntamos, ¿cuál es la reestructura? ¿Cuál es la reestructura que plantease? ¿Cuál es? ¿Vos la sabés? ¿Vos? Yo no la sé. Lo que sí estoy enterado, y según la conferencia de prensa ahora, es que hubo un aumento salarial a determinados cargos porque entendían conveniente por su capacidad técnica que iba a funcionar mejor de tal o cual forma. Y con eso iba a traer un ahorro de dinero de 125 millones de pesos anuales o algo por el estilo. Pero no se explicó cuál era la reestructura, en qué iba a incidir exactamente esos 14 puestos. Que si yo aumentaba estos salarios quizás disminuía otros o disminuía otros sectores o otros gastos. No se explicó bien. Ahí está el problema que tenemos. Que no quiere decir que esté bien o esté mal estos aumentos salariales. Pero para poder discutirlos, tendríamos que tener, a ciencia cierta, un informe de qué implica la famosa reestructura en ACE, que lleva consigo el aumento salarial de 14 jerarcas que, para la situación en que está ACE, uno lo mira con cierta cautela. Creo que hubo un problema comunicacional para poder analizar si hubo viveza o en realidad hubo inteligencia para llevar mejor la situación de ACE. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. Cuando regresemos, bueno, fue un fin de semana violento y sangriento. Nos va a estar acompañando el presidente del Sindicato de la Guardia Republicana. Ya venimos.